Una sentencia que es inédita. Como dice Tiene que ver con un caso de abuso sexual y al tratarse de casos de instancia privada, no esperen que demos nombre, barrio, edad, al menos yo, salvo que lo haga el doctor. Buen día, ¿cómo están? Buen día, doctor, un placer. Buenos días. Tanto tiempo. Sí, ayer fuimos Tenía notificados. abandonado, Sí. estábamos extrañándolo al doctor. Estábamos ahí. Hoy justamente hablábamos de eso, ¿no? Del tiempo que ya pasó y que no nos venía a visitar. Recibimos la notificación del Superior Tribunal que confirman la sentencia por delito de abuso sexual, la modalidad de delito continuado contra el acusado en este caso, y el Tribunal de Juicio Unipersonal le había dado la pena de 13 años de prisión y la defensa apeló, es decir, casó la sentencia, pero no por el delito en sí mismo, sino por por considerar que la pena era muy elevada. Esto sí, en dos renglones, sobre todo porque se ve mucho en los medios de comunicación cuando hay una persona condenada por cualquier delito y algunos dicen, no, pero es muy baja la pena, etcétera, etcétera. Se escucha mucho. Los tribunales de juicio tienen criterios, se llaman, a la hora de imponer una pena a cumplir. Por ejemplo, el Tribunal de Goya históricamente, uno revisa toda su sentencia desde que se abrió por primera vez, y los jueces que se fueron sucediendo, pues se van jubilando, etcétera, mantienen el criterio y arrancan cuando van a imponer una pena desde la mitad de la pena. Los delitos tienen una mínima y una máxima, ellos parten siempre desde la mitad. O sea, entre otras cosas, creo que de un juez de juicio la única discrecionalidad que le quedó o que le dejó la Constitución Nacional es la imposición de la pena. Hasta la Corte Suprema lo ha dicho que una de las pocas cosas en las que no puede intervenir es cuando un juez de juicio impone una pena. Esa discrecionalidad le quedó, obviamente que esa discrecionalidad, como en este caso, tienen criterio. Ellos parten del medio. En este caso nosotros logramos, como querellantes, una pena histórica porque nunca ese tribunal de juicio impuso la pena de 13 años de prisión para ese delito. Era siempre 10 y 12, 8. Rondaba entre los 8 a los 10. De hecho, el fiscal, si mal no recuerdo, en el debate de cesura de pena solicitó 10 años. ¿Barry? No, el doctor Mosquera. Ah, de acá esquina, sí, pues sí. Pidió 10 años, claro, conociendo el criterio del tribunal. Nosotros solicitamos la pena máxima, 15 años de prisión, a lo que el asesor de menores se adhirió a nuestro pedido, porque yo personalmente le expliqué al asesor de menores por qué íbamos a pedir 15 años y cómo lo íbamos a fundar. Tal vez el delito de abuso sexual se divide en 3 en el Código Penal: el simple, el gravemente ultrajante, si hay o no acceso carnal, y el agravado. O sea, es una cualidad del autor sobre el delito. Yo puedo poner, por ejemplo, el caso del cura Pacheco. Él fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por su condición de cura. Él también le dieron la pena de 13 años, recontra remil confirmada. Y este sujeto se lleva la misma pena, pero con un delito que no está agravado y que tiene una pena máxima de 15 años. Lo que nosotros hicimos al fundar la sentencia es, en este caso era abuso infantil, era el niño desde el momento que es abusado ya tiene va a llevar toda su vida el trauma y el daño psicológico. No hace falta probarlo como exige el Código Penal cuando se dice grave daño en la salud física o psíquica, probarlo con una pericia psiquiátrica, por ejemplo. Porque de hecho todos los psicólogos, incluso cuando van y declaran, ya el trauma va a quedar de por vida. Haciendo ese tipo de análisis le solicitamos al juez, sobre todo por las circunstancias en que ocurrían, que no vienen al caso documentar, que agravaban a la hora de la cesura de pena, no a la hora de acusar o imputar el delito. El juez, si bien no dio la pena máxima que solicitamos, sí la impuso a los 13 años y la fundó de una manera muy similar o más profundamente, porque en ese caso es el juez que tiene que fundar y motivar su sentencia, con lo que nosotros le propusimos como reflexión a la hora de imponer la pena. Y el Superior Tribunal de Justicia le rechaza el recurso de casación
sobre el monto de la pena del defensor oficial que la consideraba excesiva y confirma la sentencia de 13 años con los mismos fundamentos, es decir... Eso le notificaron ayer, o sea, ellos presentaron casación y el Superior Tribunal mantuvo... Confirma la sentencia y no hizo lugar y mantiene los 13 años de prisión y fundando prácticamente, podríamos decir que al unísono. Aparte leía lo que cada juez fue y todos adhirieron a lo del doctor Chahín. ¿Puede ser o no? Claro, sí.